Hola, ¿cómo están? Buen provecho. Acá emocionados de seguir esta tarde con el contenido de Oxforo Empresarial de Occidente. Por favor, pasen adelante por acá, donde se sientan cómodos ahí. Véngase aquí, don Alfonso. Bueno, qué gusto tenerlos acá, tener un grupo de personajes hoy importantes de Quetzaltenango. Qué bueno, gracias por el apoyo de cada uno de ustedes hacia este evento. Hoy queremos hablar acerca de ecosistema y por aras del tiempo, bueno, si se presentan rapidito y de una vez empiezan a contestar una pregunta. ¿Qué está haciendo su negocio por el ecosistema de negocios y emprendimiento de la región de Occidente? Comenzamos aquí con usted. Muchas gracias, Alexis. Tengan cada uno de ustedes buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Realmente es un honor poder compartir este foro y bien interesante este punto de realmente de los emprendedores. Platicábamos con Pedro Pablo acá atrás de las pantallas. Nosotros también manejamos una placita, creo que ya lo conocen, que es Paseo San José, y la idea nació para los emprendedores. Ahí trabajamos tipo bazares, pequeñitos, y ha funcionado muy bien. Ha habido mucho crecimiento y ahora ya no son emprendedores, ya son importadores. Y eso ha ayudado bastante en la región, no solo en Quetzaltenango, sino en la región. Y yo creo que hay mucho todavía por hacer. Realmente el emprendimiento está creciendo muy fuerte en el occidente y ahí es donde nosotros pues aportamos el apoyo también. Gracias, don Alfonso. Pedro Pablo. Alexis, primero felicidades por el Oxenchela, gracias por estar aquí. Creo que esa es una parte importante para el tema de los emprendedores. Tengo más de 20 años de estar en el tema de mercadeo y publicidad con CNP Network y un equipo de empresas que hemos ido creciendo. Y hemos venido trabajando muchas iniciativas, desde el apoyo dirigido al emprendedor, las mentorías, pero también el tipo de desarrollo como el que tenés hoy. Venir y empoderarlos para que puedan saber que no es de uno venga, ni siquiera en donde uno esté, es a donde uno puede llegar con esa visión y con esa decisión de poder ser emprendedor. Así es que eso hacemos en el día a día. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, soy Chef Luis Aceituno de Lecatos, acá de Quetzaltenango. Gracias, Alexis, por la invitación. Tema muy interesante, el de ecosistemas. Nosotros, como tal, como lo trabajan ustedes, no lo tenemos, pero sí asistimos con ustedes a participar y a compartir experiencias. Además, tenemos un plan de reclutamiento donde le damos la oportunidad a todos los emergentes de universidades o de escuelas de cocina para poder impulsarlos en su carrera de cocina, y siempre se les incentiva en que ellos no piensen solo en quedarse ahí, sino que puedan formar su empresa. Yo creo que el crear ecosistemas van de la mano de todas las empresas que estamos aquí y no se cierra solo en lo que trabajamos. Entonces, creo que eso es importante siempre. Gracias, Alexis. Gracias, Luis. Gracias, Alexis. Primero, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Mi nombre es Diego Santizo. Yo soy gerente general y fundador de SmartFit. En la región de Occidente tenemos ya 8 gimnasios abiertos y nuestra intención es poder abrir 8 más en los próximos 3 años. Creo que la primera que nosotros podemos aportar al ecosistema emprendedor es que somos fieles creyentes que uno tiene que balancear las diferentes facetas de la vida de uno, y como ustedes saben, pues parte importante del estrés que conlleva emprender y llevar adelante un negocio se combate con ejercicio, con salud. Entonces creo que ese es un punto muy importante. Y en segundo lugar, nosotros somos fieles creyentes que la relación con los colaboradores es lo más importante, tiene que ser un gana-gana. Entonces, parte de lo que hemos hecho mucho últimamente es incluso a las mismas personas que trabajan en los gimnasios, darles distintos cursos de emprendimiento para que ellos también puedan, fuera de turno, empezar a desarrollar sus negocios y nosotros ayudarlos como una plataforma en todo lo que podamos para que esos negocios puedan salir adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Chiroy, gerente general de la cooperativa Intercop. Gracias, Alexis, por la invitación. La cooperativa tiene 35 años, más de 160,000 asociados, 800 colaboradores
y por ser una cooperativa consideramos ser elemental para el emprendedor en el tema del capital que se necesita. Tenemos muchos testimonios de empresas que tal como la cooperativa no inició como una entidad financiera formal, empezó como una tienda de consumo y después una cooperativa agrícola, y así conocemos todo ese proceso donde transita un emprendedor y la necesidad que tiene también del capital. Así que tenemos mucho que colaborar y seguir trabajando para que el emprendimiento que tengan nuestra gente en esta área de Occidente, pues se pueda ver un poco más. Se ha estado viendo, pero yo creo que podemos hacer más. Hablando de descentralización, hablaba en el almuerzo con Diego y me decía que al principio tenían algunas dudas de venir a Occidente porque obviamente es una inversión y tiempo, recursos, etcétera. No sé, entiendo que pasa lo mismo, no sé si en esta entrevista, pero sí pasa que también de Quetzaltenango los emprendedores piensan ir a la ciudad es un reto y un desafío, ¿verdad? O sea, lo ven tal vez más complicado que alguien de la capital decir venir acá. ¿Cuál es su lectura acerca de eso? ¿Cómo leen al emprendedor local y cómo han visto que ha evolucionado hacia un ecosistema donde realmente se unan los emprendedores y puedan intercambiar experiencias, porque eso sirve? O sea, alguien ya lo hizo, ya fue, alguien ya vino de la ciudad, intercambiar esas experiencias. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la lectura de ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Gracias. Yo creo que es como estos eventos son muy importantes. Aquí se llevan ideas, contactos, perder ese miedo y arriesgarse. Porque el que no se arriesga no sabe qué hay más adelante. Aunque sea pasitos pequeños, pero hay que darlos. Porque si queremos dar solo pasos gigantes, nunca vamos a iniciar. Y con pasos pequeños se va conociendo qué más adelante, y aquí se pueden hacer muchas alianzas, muchos contactos para poder fortalecer en esa área. ¿Alguien más? La historia de nosotros hace 20 años fue que al abrir una agencia de publicidad en Suroccidente no había cultura de mercado de publicidad todavía. Entonces nos dimos cuenta que la única forma de poder seguir avanzando era ir y tocar las puertas en Guatemala. Y no fue fácil. Ciudad Capital veía a Quetzaltenango y no creían que hubiera un lugar o una agencia formal, pues todos pensaban que era una idea de un grupo de personas para hacerlo. Pero creo que hay una palabra que rompe todo el esquema, ¿va, Alexis? Y es la decisión de poder ir y creer en la región. Nosotros hoy, después de 20 años, pues hemos logrado tener como clientes a una telefonía, a varias empresas financieras, a varias empresas de comida rápida que creen en lo que hacemos. Pero creo que ahí está la parte. Creo que el emprendedor tiene que dar ese paso y saber y creer en lo que está ofreciendo para ir y expandirse. Hoy no ha sido solo Guatemala, hemos tenido la oportunidad de cruzar las fronteras y hacer proyectos fuera de... Pero ha sido como que ese momento de creérsela. Yo siempre digo que muchas veces es difícil porque pues mucha gente puede creer en uno, pero cuando uno cree en uno mismo que puede lograr ese paso, es eso. Y tener una mística de crecimiento. Hoy nosotros lo sabemos. Yo siempre he dicho que CNP no sería nada sin el equipo de trabajo que tenemos. Gente que tiene muchos años, muchísimos, rebasan los 15 y 16 años trabajando, que han tenido esa identidad de poder ir y presentar un proyecto de un departamento en Ciudad Capital. Bueno, Alexis, desde mi punto de vista y en lo que yo me dedico, te soy sincero, yo hace 12 años exactamente, acabamos de celebrar nuestro aniversario y no existían ecosistemas que nos impulsaran o nos enseñaran cómo trabajar acá en Quetzaltenango. Y en Guatemala creo que habían, pero habían pocos ecosistemas que te enseñaran o habían contactos que te enseñaran a cómo hacer las cosas. Hoy por hoy, en Guatemala existen muchos ecosistemas, estás vos también en la capital y existen varios que vos conoces allá, pero en Xela creo que son ustedes dos los que yo conozco que crean ecosistemas para esta relación de empresarios. Entonces siento que a veces hace falta este tipo de actividades para que la gente conozca o cuando quiere emprender
busque personas o haga contactos para que sea más fácil ese camino. Cuando yo empecé, a mí nadie me dijo, mira, necesitas un permiso de ambiente, necesitas un permiso de la MUNI, necesitas un permiso de casi que para respirar, pero si hubieran existido un grupo de personas con el que yo pudiera platicar y me hubiera podido contar o me hubiera podido ayudar o nos hubiéramos podido involucrar varios para apoyarnos, lo hubiéramos logrado hacer. En la capital existe, aquí está comenzando gracias a iniciativas como ustedes, pero creo que de eso se trata y para poder hacerlo nos tenemos que juntar los empresarios de Xela para poder hacerlo. Gracias. Yo creo que hay algo muy importante y es que muchas veces en el mundo de los negocios somos un poco celosos con la información. Protegemos la información y creemos que si estamos haciendo un negocio nuevo, un emprendimiento, tengo que guardarlo en secreto para que nadie me lo copie o para que nadie vaya a hacer lo mismo que yo. Y algo que les puedo decir que a mí me ha ayudado mucho a tomar estos pasos, por ejemplo, cuando íbamos a hacer el primer gimnasio en Occidente, es primero atreverse a tocar las puertas, porque independientemente del lugar que sea, si uno no toca la puerta nunca se va a abrir. Y en mi experiencia, la mayoría de puertas que uno toca se abren. Hay personas dispuestas a echarle a uno la mano, a explicar cómo funcionan las cosas y a muchas veces contar la experiencia que estas personas han tenido previamente. Y yo creo que lo que nos toca del otro lado es, como todos estuvimos ahí, en esos días donde se está empezando algo, donde está empezando un proyecto, cuando nos tocan la puerta, nosotros tenemos que estar dispuestos a abrirle la puerta a la persona que nos la está tocando, a compartir, a ayudar y aportar para que esos diferentes proyectos salgan adelante, porque al final, poco a poco uno no se da cuenta, pero el ecosistema de negocio, todos nos beneficiamos de que crezca. Hay un dicho que dice que para saber si algo funciona, pues hay que ir a conocer. Intercop fue una de las primeras cooperativas que saliendo de una comunidad al centro de la cabecera de Sololá y a la zona 4 en la capital, que actualmente tenemos 4 agencias. Lo otro que yo diría a los emprendedores y es parte que tenemos que considerar en el ecosistema es que para conocer, a veces uno es más visual. Hay que visitar el futuro. ¿A qué me refiero? Ir a conocer nuevos modelos de negocios, no solo de la capital, de otros países donde se pueden aprender. Yo he aprendido mucho de eso y por eso es de que a lo mejor vemos una agencia Intercop, algo que está demasiado bonito arquitectónicamente hablando y detalles así. Y el ecosistema tiene que ver mucho también con los aliados, no solo comerciales, sino que deben ser estratégicos básicamente, porque quienes van a sostener la operación, el financiamiento, los clientes, pues van a ser todos esos aliados. Entonces creo que eso es importante considerar. Esta pregunta va un poco enfocada a la cultura. Yo he tenido la oportunidad, estuve mucho tiempo en Silicon Valley, 6 meses viviendo en California y conocí a muchos empresarios de diferentes culturas, como la asiática o tal vez de Latinoamérica, no tanto, pero estas culturas eran más unidas y cuando conocí a los guatemaltecos, la queja era la misma que acá, o sea, que no estaban unidos, que eran empresarios que todos estaban separados y no se unían a trabajar juntos. O sea, que había rivalidad, había ego, había individualismo. Y creo que, ¿cómo rompemos con esa cultura? La pregunta es, ¿cómo rompemos con esa cultura? ¿Cuál creen ustedes que debería de ser el primer paso? Yo creo, o sea, para ponerlo sobre la mesa, que una de las cosas que afecta es el ecosistema, ¿verdad?, que hay en nuestra cultura, cómo los emprendedores se creen individualistas y son lobos solitarios. Yo le decía en un video que son lobos solitarios que quieren trabajar por su lado y cada uno, como decimos en buen chapín, jala por su lado, ¿verdad? O la famosa olla de cangrejos que aquí, yo la verdad es que nunca he estado en un evento donde esa famosa metáfora de la olla de cangrejos
no salga en algún momento en una plática, o sea, siempre está, y creo que es un pensamiento común, pero que no hacemos nada para cambiarlo. O sea, ¿hay alguna respuesta hoy acá entre nosotros? Es lo que quisiera preguntarles, ¿cómo rompemos con esa cultura? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Alexis es muy puntual. A veces creemos que por comentar una idea nos roban la idea, y por no comentarlo no podemos hacer una buena alianza. Y la olla de cangrejos, pues así nos miran, ¿verdad? Que parecemos cangrejos que al ver que a uno sale, ya lo están jalando. Y en vez de invertirlo y decir, bueno, si alguien quiere subir, escalarlo y a caminar juntos. Nosotros, como Grupo Zuleu, sí realmente sí confiamos en las alianzas. Tenemos una bonita historia con Diego, que cuando pues, comenzamos a conocernos y empezamos a ver ese proceso. Y sí habían obstáculos o problemas, pero nunca fue un problema para nosotros. Yo creo que le buscamos oportunidades y hoy por hoy tenemos una buena alianza, y yo creo que lo que toca acá también es llevarse hoy como mínimo 5 o 10 contactos y empezar a hacer alianzas. Estas actividades para eso son, y no decir, no, hombre, yo no voy a compartir mis ideas, sino todo lo contrario, compartir ideas y hacer buenas alianzas. Las alianzas, creo que eso nos ayuda a cambiar este pensamiento de los cangrejos. Realmente es bien complicada esa palabra, ¿va, Alexis? El egocentrismo que las personas manejan. Yo te voy a dar mi punto de vista, porque creo que no voy a hablar en general. Creo que esto se rompe cuando el emprendedor o empresario entiende que la forma de avanzar más es cuando tenés mentores que te pueden ayudar. Y tenés esa humildad de llegar con alguien a contarle, como dice don Alfonso, y escuchar ese consejo. Pero sí es bueno escuchar de un mentor. Algo que yo he aprendido y creo que ha sido como semillas puestas y se han desarrollado, es dar esas mentorías, ¿verdad? Esas mentorías a esos emprendedores o a esos que están comenzando, darles ese granito de mostaza de lo que uno tal vez ha avanzado y puede dárselo. Y creo que eso rompería ese status quo de la olla de cangrejos. Yo tengo el concepto que el guatemalteco vive bien porque es muy trabajador, no por el gobierno, no por muchos factores económicos, sino porque el guatemalteco es trabajador. Hay una cola y ya nos están vendiendo Coca-Cola, ya nos están vendiendo, rapidito está haciendo negocio. Entonces creo que esa parte de aprender a tener mentores y de dar mentorías a las personas puede hacer que ese ecosistema se rompa y un día entendamos que es juntos como de verdad podemos hacer un país diferente. Colaborar, co-crear, interactuar. Yo tengo una historia bastante curiosa con esto que estás comentando, y es cuando nosotros empezamos en esta industria, que una persona que trabajaba en un gimnasio fuera a otro gimnasio era casi que pecado mortal. Ustedes no saben cuántas veces a mí, entrando a un gimnasio, un competidor, el recepcionista o el profesor me pidió que inmediatamente me retirara, ¿verdad? Cuando yo iba a conocer algún gimnasio de la competencia. Y yo creo que esto es algo de lo que tú decís, ¿verdad, Alexis? Es todos por su cuenta, todos encerrados, cero colaboración. ¿Qué pasó? En el 2020 vino la pandemia y nosotros fuimos de las industrias más afectadas. Estuvimos cerrados 7 meses y medio. Y eso nos obligó por las malas, diría yo, a unirnos como gremio, a colaborar, a conocernos. Y el resultado de eso fue conocer a personas extraordinarias del otro lado de la pantalla, que estaban pasando por problemas similares, con retos y sobre todo con propósitos que iban muy de la mano, porque todo lo que vendemos es salud, es bienestar. Hoy en día somos grandes amigos en la industria y yo les digo que muchos de mis competidores tenemos conversaciones y nos apoyamos para seguir adelante. Entonces yo, tal vez respondiendo a la pregunta, creo que hay que dar el primer paso. Creo que uno tiene que ser abierto a poder levantar la mano, a poder pedir ayuda y a poder ver cómo juntos fomentamos a que ese pay que hay suficiente para todos, ¿verdad? No tiene que ser solo de alguien, va creciendo en conjunto. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, yo creo que ese es un problema que vivimos a diario los guatemaltecos y no sé por qué, ¿verdad? Porque las grandes sociedades han crecido trabajando en conjunto. Y la historia de la humanidad crece cuando se trabaja en conjunto, y cuando trabajamos cada quien por nuestro lado siempre vamos para atrás o tenemos un crecimiento más lento. Creo que hay que romperlo empezando porque hay que enseñarle a la gente que empresarios podemos ser todos, como también podemos ser trabajadores o podernos dedicar
a lo mismo varias personas sin interrumpir en el trabajo del otro. Pero que si trabajamos en equipo vamos a crecer de mejor manera. En mi rubro es el tema de... Escucho mucho el no hay que dar las recetas, no hay que dar esto, no hay que dar lo otro, porque luego te van a poner la competencia, luego te van a hacer lo mismo. Pero ¿cómo crezco? ¿Cómo aprendo? Primero, si yo no comparto y si no agarro experiencia de alguien más. Entonces eso es muy importante. En mi restaurante todo el mundo sabe las recetas, nada es secreto para nadie ahí, pero de esa forma damos un mejor servicio y todos entendemos lo que se hace dentro de mi empresa. En el rubro que yo estoy también, creo que si nos juntamos, por ejemplo, los restaurantes y tenemos esa empatía entre todos y ayudamos a los que vienen abajo, vamos a tener una mejor sociedad, un mejor ecosistema como restaurantes y vamos a crecer juntos, vamos a poder protegernos de las amenazas externas juntos y como vamos a dar ideas para crecer juntos. Entonces creo que hay que ir rompiendo esa idea de que no comparto lo que sé porque el otro va a crecer y yo me voy a ir para atrás. Uno nunca va a ir para atrás si uno tiene una idea firme. ¿Y pasa eso ya en Quetzaltenango? ¿El gremio está unido de alguna forma o todavía no? Buena pregunta. ¿Existe un gremio de restauranteros? No sé si hay algunos acá, pero creo que no han logrado hacer que todos los restauranteros estén dentro de ese gremio. Yo no estoy. Creo que tal vez lo que vos decís, la idea de la gente es de que no puede hacer el grupo en restaurantes para poder crecer. Yo he ido a apoyar en actividades con ellos, he sido pues en algunos casos también con ellos y he estado abierto a incorporarme, pero creo que ya no creció, creo que se quedó un poco estancado. Entonces sí es importante que la gente abra la mentalidad y no cree grupos cerrados, sino que abra grupos donde pueda entrar cualquiera y pueda aportar a ese gremio. Sí, pues. Para mí hay dos vertientes. El empresario que a lo mejor no quiere compartir, no quiere apoyar, pero también hay emprendedores que no quieren recibir consejos y que si no lo hago yo, pues no sé. Entonces, para combatir esto, creo que es elemental actividades como estas. En el caso de la cooperativa nuestra, el año pasado implementamos el área de desarrollo sostenible, donde apoyamos la formación de emprendedores, apoyamos el tema mujer, también el emprendimiento a la mujer. Hemos creado empresas pequeñas de mujeres, cooperativa de mujeres y también el tema juventud. Y tanto como en educación y también un poco de recreación, porque en los chapines, como dijo acá Pedro Pablo, que trabajamos, somos muy trabajadores, pero nos olvidamos de que hay que descansar también, hay que bajarle una rayita para que podamos respirar, pensar y seguir trabajando. Entonces yo creo que elemental es de que el emprendedor sea humilde también en recibir el consejo de alguien que ya ha pasado en esas fases que son muy difíciles del proceso del crecimiento de una empresa. Buenísimo. Quiero tal vez hacer una pregunta un poco distinta para cada uno con relación al ecosistema. Y tal vez en tu caso, se los voy dando para que lo tengan. En tu caso, en el ecosistema es muy importante el tema de involucrar instituciones financieras. Los emprendimientos fracasan mucho por la falta de capital, ¿verdad? Entonces, ver cómo has visto el ecosistema financiero, tal vez, Diego, un poco de cómo has visto la descentralización, hablar de eso. ¿Qué diferencia viste en abrir un gimnasio en la ciudad y abrir uno acá? Si hubo mucha resistencia o lo que has encontrado en venir acá. Y tal vez andamos un poquito contigo, Luis, de este tema de gremiales. ¿Cómo debería ser una gremial para vos? Porque creo yo que juegan un papel importante estas asociaciones, cámaras, grupos, juegan un papel importante, pero vos decías algo también relevante y es que tiene que ser bien hecho, ¿verdad? Tiene que estar bien estructurado y tiene que buscar el interés común, ¿verdad? O sea, sí tiene que ser un ecosistema. Y tal vez, Pedro Pablo, con el conocimiento, o sea, ¿qué has visto del conocimiento? Sí, porque hay conocimiento
fluyendo acá. Sé que hay muchas universidades, sé que en algún momento fue la cuna de la cultura y se le ha llamado como de diferentes nombres a Quetzaltenango, pero ayer hablaba con el dueño de un teatro acá que me dice: el teatro lleva años abandonado, o sea, no es el teatro de ustedes, es otro teatro que está cabal a la par del teatro municipal. Pero él decía: es que aquí ya no hay teatro, no hay obras de teatro acá, y ¿dónde está la cuna de la cultura, verdad? O sea, pero hablando de educación hacia el emprendimiento, no me quiero desviar, y tal vez un poco de ver usted que habla con tantos emprendedores de diferentes tamaños, ¿verdad? Desde esos pequeños en la placita, el centro comercial, ¿cómo ha visto la mentalidad del emprendedor? ¿Cómo es el emprendedor quetzalteco? Con esta pregunta cerramos, así que terminen ahí también den sus palabras de cierre con esta pregunta, que creo que es muy importante, construir un ecosistema integral donde unamos a todos los actores, ¿verdad? Comencemos. Ahorita hay muchas fuentes de financiamiento. Quiero retomar algo que dijeron los colegas del Banco Industrial, el acompañamiento. El emprendedor llega en todas las posibilidades de financiamiento, pero no tiene integrado un estado financiero, un plan de negocio, un plan de marketing, su objetivo, su mercado objetivo. Por lo que hay que, no se puede tomar una decisión en el escritorio en decir sí, te voy a financiar, no te voy a financiar, sino que hay que ver, porque hay muchos negocios que funcionan muy bien, que lo que necesitan es un pequeño orden, un plan, y pueden evolucionar y trascender. Entonces, por mi parte, como cooperativa Intercop, sabemos de que entre todos los asociados que tenemos mucha gente emprendedora y hemos ayudado a muchos, tenemos muchos testimonios, pero es eso, hay que salir y ver qué está haciendo la gente, porque es fácil, bueno, deme su estado de cuenta, su estado financiero, a esas alturas no hay. Gracias. Bueno, yo creo que con el tema de la descentralización, yo solo me he topado cosas buenas desde que venimos aquí a Occidente, relaciones muy importantes. Don Alfonso fue de las primeras personas que nos abrió la puerta acá y creo que hemos tenido la bendición de que pues hemos conocido a gente que nos ha echado la mano. Yo creo que la incertidumbre siempre es algo que a uno lo inquieta, ¿verdad? Cuando uno va a un lugar nuevo, uno quiere proteger lo que uno ya hizo antes y le da miedo que en ese paso que uno vaya a tomar se pueda cometer un riesgo que pueda afectar lo que se ha estado construyendo, que lo hablábamos hace un momento con Andrés. Entonces, yo creo que hay dos temas importantes. El primero es, yo creo que la descentralización es el futuro de Guatemala. El crecimiento más exponencial se va a dar fuera de la ciudad capital. Es algo que ya se está dando. Para nosotros, muchos lo podrían ver como una desventaja, decir, voy a ir a un lugar, por ejemplo, donde no hay tantos gimnasios. En realidad es una gran ventaja, porque uno puede llegar a ser innovador, uno puede llegar a hacer cosas diferentes. Entonces, la primera es, nosotros somos fieles creyentes de que tenemos que apostarle a la descentralización, a seguir invirtiendo y seguir creciendo fuera de la ciudad capital. Y creo que lo más importante, y es lo que me he dado cuenta, Alexis, es no podemos usar la misma receta en todos los lugares. O sea, la descentralización no se puede basar en creer que lo mismo que funcionó en la capital o en Oriente va a funcionar en Occidente. Y para eso hay que tomarse el tiempo de realmente conocer cómo funcionan las cosas en el lugar, cuáles son las necesidades y los intereses particulares de los clientes en ese lugar, para no hacer una copia exacta, sino para poder adaptar el producto o el servicio que uno ofrece al lugar a donde uno está llegando. Gracias, Diego. Bueno, Alexis, en lo que yo me muevo, en lo que me preguntas, yo creo que estos grupos tienen que empezar a plantearse el apoyo a las pequeñas empresas, desde cómo van a formar su empresa, de qué consejos le puede dar uno a la empresa, luego hacer espacios de capacitación de contactos para las empresas y luego tener enlaces para financiamiento. Y creo que todo es tan importante, pero esto del financiamiento, si no existe quien te dé el dinero, jamás vas a poder echar a andar tu empresa.
Pero ¿qué pasa? Y alguien lo dijo acá. Llegas y no tenés ningún respaldo y no existe forma de que alguna institución financiera te dé dinero. Entonces caemos en un choque donde está el acompañamiento, están estas células que ayudan a enseñarte qué hacer, cómo hacerlo, pero cuando ya quieres echar a andar tu proyecto no hay quien te apoye o quien te cree un enlace o te explique cómo poder solicitar esta ayuda financiera. Entonces, si no es integral, si no llega a completar el proceso de esa comunicación entre todas las partes para poder llegar a echar a andar tu proyecto, no vas a lograr nada. Yo tengo una prima que hizo un proyecto en Corali, una ONG, y muy bien, desarrolló el producto y todo, pero cuando pidió dinero en todas las instituciones financieras nadie le dio. Ahí se murió el proyecto. Se fue a otra institución, la misma historia. Fase 1, fase 2, y después no había dinero, jamás pudo echar a andar el proyecto. ¿Qué hizo? Conseguir dinero de manera más cara o con ayuda y logró echar a andar su proyecto. El proyecto era bueno, de hecho va creciendo, pero nadie creyó en su proyecto o nadie le explicó cómo hacer para poder conseguir ese dinero. Entonces yo creo que las instituciones o estos grupos tienen que ayudar en todos los aspectos y no enfocarse en ese egoísmo de decir, no, yo no le digo porque a mí me costó, ¿a qué le tiene que costar? No, y yo creo que si a mí me costó, yo puedo compartir qué me complicó, cómo no lo debí de haber hecho, y así las personas pueden salir adelante. Entonces, crear grupos que te lleven hasta el final creo que es importante. Crear grupos donde te dejan a medias, seguimos en lo mismo y seguimos como el cangrejo, que qué bonito tu proyecto, pero me gusta, entonces ya no te ayudo. Yo tengo aquí, hay 2 bancos que me ayudan, creen en mi proyecto y me apalanco a través de estos 2 bancos que están hoy presentes en tu foro. Gracias, Luis. Realmente cuando hablamos de educación, hay un factor que al emprendedor le cuesta dar, Alexis, y es lo más valioso que tiene, que es tiempo. Si me preguntaras a mí qué mejoraría 20 años atrás, creo que es algo que estoy viviendo en este momento. Nos diversificamos con un área farmacéutica y una inmobiliaria y tengo un año en plena planificación. No hemos salido al mercado. Hemos visto nuestra propuesta de valor, estamos viendo el mercado objetivo, estamos viendo cuál va a ser la línea de comunicación. Pero aprender eso es lo que todavía no tenemos en la región. Y hoy Fundación BI trajo Scale Up, justo el día de ayer estuvieron un grupo de empresarios locales presentando sus planes, ahí estuvo Luis revisándolos y creo que falta a la región, hay que reconocer esa parte. El centro de innovación que tiene Fundación BI es algo impresionante. Si tuviéramos un centro de innovación aquí, donde esa educación que pasa de ser del cimiento de la universidad al lanzamiento de la idea, creo que nos haría avanzar mucho más. Y luego, que cuando uno va aprendiendo no solo el área financiera, administrativa para organizarse, uno se da cuenta de algo, si realmente tiene esa vocación de empresario. Yo siempre he dicho que el sinónimo de empresario no es el mismo de éxito. Si la persona piensa que va a ser empresario para trabajar menos y ganar más, yo no conozco ningún empresario que diga eso. Pero el sinónimo de vocación sí lo puede ver uno, porque uno puede llegar a ser un gran gerente y como gerente se puede desarrollar muy bien. Lo que sí tenemos que aprender todos es a ser inversionistas para nuestro futuro, pero sí nos hace falta, sí falta en la región eso. Yo acabo de ver también el centro de innovación porque de una conferencia ahí de la Universidad Francisco Marroquín, es un edificio impresionante. Creo que esa parte de desarrollo nos hace falta aquí en la región, porque creo que hay mucho emprendedor con muchas ganas de salir adelante, pero necesitamos eso. Y qué bueno que toques esos temas en estos puntos, porque para eso es OX, para que nos oigan las instituciones, para que nos oigan las empresas privadas, porque no necesariamente tiene que ser de Guatemala. Creo que un grupo de empresarios de aquí podría montar un centro de innovación y sumarse a ese crecimiento que la región necesita. Gracias, Pedro Pablo. Yo creo que es muy importante. Bueno, en mi caso, gracias a Dios, conozco a muchos emprendedores y empresarios. Cuando nos toca rentarles un local, en especial a los emprendedores, no les rentamos solo por rentar, sino también los escuchamos. ¿Cuál es el plan de ellos? ¿Qué quieren hacer? Muchas veces las emociones engañan y darles al menos una pequeña orientación para que ellos también se desarrollen. Una empresa no, porque ya viene con un plan de trabajo, ya viene con una formación y siempre es más práctico. Y entonces a veces le decimos, mira, revisa tu plan, porque si van por un préstamo, tiene que llevar al menos el plan bien planchadito, porque si no lo van a rebotar. Y conseguir un préstamo para un emprendedor es bien complicado. Yo pienso que aquí está el amigo de la cooperativa que puede captar ese mercado
Claro, hacer la revisión que corresponde y siempre le decimos a ellos, mire, ¿cuál es su plan de negocio? ¿Qué es lo que piensa hacer? Y en la medida que podemos darle una idea, una orientación, lo hemos hecho. Y siempre, pues a mí me gusta decirles, hay que disfrutar lo que van a hacer. Disfrútenlo. Si toca llorar, lloren. Si toca reír, ríanse. Pero disfrútenlo y caminen. Bueno, muchas gracias a los 5, gracias por su conocimiento, por venir acá y compartir un poco de esto. Yo no me queda más que agradecerles el tiempo que han dedicado a esto, el esfuerzo. Muchos de ustedes, todos, de alguna manera se han sumado a esta causa. Gracias por hacerlo y de verdad esperamos tenerlos aquí en OX año con año y seguimos en esta lucha de crear un ecosistema de emprendimiento. Afortunadamente hemos visto el crecimiento año con año en este tercer año, entonces esto va para grande. Yo también, mientras hablaba cada uno de ustedes, encuentro muchas cosas que podemos hacer, pero la verdad es que no lo puede hacer uno solo, necesita de la ayuda de un grupo de personas y qué bueno sumarlos a ustedes y gracias por ser parte de OX y espero que sigamos siendo el próximo año vernos aquí otra vez o antes. Gracias por este foro. Muy amable. Muchas gracias.